Hemos estado calculando los parámetros de centralización, que eran la media y la moda. Ahora vamos a ver los parámetros de dispersión, que lo que nos van a decir es si los datos están muy concentrados alrededor de la media o muy alejados de la media. Por ejemplo, si yo tengo un alumno tiene notas de dos exámenes que son 5 y 5, la media es 5 y la dispersión es 0. ¿Por qué? Porque las notas de los exámenes 5 y 5 están justo en la media. Si tiene 6 y 4 en los exámenes, la media sigue siendo 5. Lo que pasa es que ahora ya hay un poco de dispersión. Fijaros que la nota de los exámenes se aleja un punto de la media, porque son 6 y 4. Están alejados un punto por encima, un punto por debajo. Podría tener, por ejemplo, un 0 y un 10. En ese caso, la media sería 5 y la dispersión es muy grande. La dispersión es de 5 porque el 10 y el 0 se alejan por encima y por debajo de la media, se alejan 5 puntos. Por tanto, la dispersión nos va a decir que cuando tenemos una media, ¿están los datos cercanos a la media o están alejados de la media? ¿Vale? Eso es lo que nos va a decir. Si nosotros, por ejemplo, habláramos de dos países que tienen cuyos habitantes ganan lo mismo, de media, nos podríamos preguntar, sí, pero la mayoría de los habitantes están cerca de esa media. Imaginaros que fueran, por ejemplo, que ganan al año 25.000 euros. ¿El sueldo de los habitantes está cerca de los 25.000 o hacen esa media con muchos ricos y muchos pobres? Es decir, si la dispersión de los datos es muy grande, quiere decir que en ese país hay muchos ricos y muchos pobres. Aunque den una media de 25.000 euros al año, significa que hay muchos ricos y muchos pobres. En cambio, si la dispersión es pequeña y los datos están muy cerca de la media, significa que la riqueza está bien repartida. ¿Vale? La media es 25.000, pero es que la mayoría de la gente, eso es lo que gana. ¿Vale? Entonces está bien repartida. No hay gente que gana 50.000 y gente que no gana nada. Entonces la dispersión, los parámetros de dispersión que vamos a ver ahora, nos dicen cómo de alejados están los datos de la media. Es un dato, digamos, muy importante en un estudio estadístico. Bueno, los que tenemos son rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Bueno, pues los 4 ejemplos que hemos hecho anteriormente sobre calcular la media y la moda en variable discreta y variable continua, vamos a añadirle ahora, eso eran los parámetros de centralización, vamos a añadirle los de dispersión. Vamos a calcular el rango, la varianza, todo eso. Entonces, en el primer ejemplo que teníamos, acordaros, era la distribución de las notas de 30 alumnos de clase. Decíamos, por ejemplo, la nota que le habían dado en el boletín en la asignatura de matemáticas, por ejemplo, a esos 30 alumnos. Y íbamos a hacer un estudio estadístico. Habíamos calculado, aquí teníamos las notas del 1 al 10, variable discreta. Las frecuencias que significaban cuántos alumnos han sacado un 1, cuántos alumnos han sacado un 2, cuántos alumnos han sacado un 3, cuántos han sacado un 4, etc. Y por último, habíamos calculado una columna FI, XI, porque la necesitamos para la fórmula de la media. Acordaros que esta columna se obtenía, como pone aquí, F por X, pues multiplicando la primera columna por la segunda, me da la tercera. ¿Y qué significaba? Significaba el número de puntos que había conseguido los alumnos. Los alumnos que han sacado un 1, como hay uno solo, han conseguido un punto. Los alumnos que han sacado un 2, como hay 3 alumnos, en total consiguen 6 puntos en total.
Los alumnos que han sacado un 3, como hay 2 alumnos, consiguen otros 6 puntos en total. Y así todos. Sumábamos los puntos, que es la suma de aquí arriba. Os recuerdo este signo, esta letra griega mayúscula, la letra griega sigma, significa en matemáticas suma. Entonces sumamos toda la columna fx, fi, que da 170, y la dividíamos entre la frecuencia, la f es la frecuencia, es decir, el número de veces que ocurre algo, y que eran 30, que era el número total de alumnos de esa clase. Dividimos y me sale la media. Esta clase obtenía un 5,67 de media en esa asignatura. La moda 6, acordaros que era el valor, la nota que tenía una frecuencia mayor. ¿Cuál es la nota que tiene una frecuencia mayor? El 6, porque sale 7 veces. Hay 7 alumnos que tienen un 6. ¿Vale? Y ahí nos habíamos quedado. Entonces, si nosotros tenemos una media de 5,67, la pregunta es, vale, esa es la media, pero ¿los datos de la clase están muy alejados de la media o muy agrupados? ¿Hay muchos alumnos que están cerca del 5,67 o están muy dispersos? Es decir, mucha gente que tiene nota baja y mucha gente que tiene nota alta para dar esta media. ¿Cómo están? ¿Están cerca los datos de la media o lejos? O ni cerca ni lejos. ¿Vale? Bien, pues eso lo estudiamos con los parámetros de dispersión. Hemos visto arriba que son rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Vamos por el primero, rango. Y además, otra cosa que vamos a hacer ya es graficar, hacer un gráfico. Lo voy a poner aquí al lado. Aquí. Gráfico de los datos. Bien, el rango es la diferencia entre el valor más alto de los posibles, en este caso 10, y el más bajo, 1. Es decir, ¿sobre qué rango estoy actuando? Es grande, es pequeño, en este caso 10, que es el más grande, menos 1, que es el más pequeño, 9. 9 puntos, estoy actuando sobre un rango de 9 puntos. ¿Vale? Puesto que el 0 no es posible en las notas, ¿vale? Entonces lo excluyo. Entonces, 10 menos 1, 9. Un rango de 9. ¿Vale? Eso también nos da una idea de la dispersión de los datos. ¿Vale? De la dispersión de los datos. Tengo datos del 1 al 10. Bueno, bien. Primer parámetro de dispersión, muy sencillo. Segundo, vamos a ver a la vez la varianza y la desviación típica. Varianza y desviación típica. ¿Por qué? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, que os digo cuál es la varianza, le hacemos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación típica. Bien. De forma que paso directamente a la desviación típica. Y os digo cuál es la varianza. Desviación típica. Para la desviación típica vamos a poner cuál es su... Vamos a ver cuál es su fórmula. Bueno, su fórmula es, primero, símbolo, sigma. Si esta era la sigma mayúscula, letra griega del alfabeto griego, esta es la sigma minúscula. Vale. La fórmula es lo siguiente. La raíz cuadrada de, fijaros, la suma, sigma mayúscula, de fi xi cuadrado dividido por la suma de fi, que ya la tenemos. La suma de fi, acordaros que era la suma de esta columna, en este caso los 30. Menos la media, que ya la tenemos, que lo hemos conseguido arriba, que era 5,67 al cuadrado. Bueno, lo que no tenemos que sumar los productos fxi cuadrado. Esta columna no la tenemos y la tenemos que hacer. ¿Vale? Va a ser la cuarta columna de nuestra tabla.
Para eso, vamos a hacerla. Voy a hacer un poco de sitio. Nos llevamos un poquito para allá. Y vamos a hacer esa columna que nos falta. Es decir, nos falta la columna FI XY cuadrado. Vale. Esa columna, como es multiplicar F por XY y por XY. Fijaros, la conseguimos. Aquí tenemos FXY. Si multiplico, ¿qué me queda? Que la X esté al cuadrado. Para que esté al cuadrado, la multiplico por la primera columna y ya me va a dar esta. XY por FXY me da FXY cuadrado. Entonces, primera columna por tercera me da la cuarta. ¿Vale? Pero aquí lo tenéis. X por FX cuadrado, F por FX, FX cuadrado. Me da la cuarta. Entonces multiplico. 1 por 1, 1. 2 por 6, 12. 3 por 6, 18. 4 por 4, 16. 5 por 30, 150. 6 por 42, 252. 7 por 21, pues 147. 8 por 32, 8 por 3, 24, 256. 9 por 18, 162. Creo. Bien. Y 10 por 10, 100. Vale, bueno, pues ya tenemos la columna F, que la necesito aquí abajo, FXY cuadrado. Vale. Ahora, aquí dice que tengo que hacer la suma. Y ya lo que me salga, poner el dato en el numerador. La suma. Bueno, pues tenemos que sumar con la calculadora todos estos valores. Cogemos la calculadora. Sumamos. Y a ver lo que sale. Bueno, 1 más 12 más 18, 16, 150, 252, 147, 256. Bueno, pues eso sale 1000, si no me he equivocado, 1114. 1114. Bien, bueno, pues cojo ahora en mi fórmula. Vale. La voy a poner. Bueno, voy a traer también el rango. Lo traigo por aquí. Vale. Pues tengo. Primero, la suma que acabo de hacer, que da 1114. Dividido. Suma de FI, que es, acordaros, esta columna. Suma de la frecuencia, que me da 30 alumnos. 30. Menos la media al cuadrado. La media la busco, que la tengo por aquí arriba. Y la media, aquí ha habido un lío. La media que recordad que era 5,67. Aquí se ha generado un lío. Lo compruebo. 170 entre 30, 5,67.
Bien, 5,67 y me dice la fórmula que la ponga al cuadrado. 5,67 al cuadrado. Cojo la calculadora y hago raíz de 1114 entre 30 menos 5,67 al cuadrado. Y me sale 2,23. ¿Vale? He redondeado a las centésimas, 2,23. Bueno, entonces, ¿qué me dice esta desviación típica? La desviación típica lo que me está diciendo es que la media es de 5,63, pero que los datos se alejan de la media, en una media, valga la redundancia, de 2,23 puntos. ¿Vale? 2,23 puntos. ¿Están muy alejados? Bueno, 2,23 por encima y por debajo de la media no están muy alejados, ¿vale? Ni muy lejos ni muy cerca. Por ejemplo, si no hubiera salido una desviación típica de un punto, significa que están todos los datos muy cerca de la media. 2,23, bueno, están un poco más alejados. Si no hubiera salido 4, que están alejadísimos. Hay o muy buenos alumnos o muy malos alumnos. Es decir, muy buenas notas, muy malas notas. ¿Vale? En este caso, 2,63, 2,23, bueno, me está diciendo alrededor de la media, pues que tenemos pues, muchos alumnos en el bien, en el notable, muchos alumnos en el 3, en el 4, etc. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo. ¿Vale? No están excesivamente dispersos. Vale, hablaba antes de la varianza. La varianza es lo que hay dentro de la raíz. ¿Vale? No lo hemos calculado expresamente porque realmente lo que me interesa es la desviación típica sigma. Entonces, varianza, lo de dentro de la raíz. Desviación típica, la raíz de la varianza, que es lo de dentro. ¿Vale? Como el parámetro que más nos interesa es la desviación típica, pues vamos directamente a él. Y la varianza, simplemente que sepáis que es lo de dentro de la raíz. ¿Vale? Pero que no lo calculamos de forma explícita. ¿Vale? Y, ¿qué más cosas? Coeficiente de variación. Bueno, nosotros tenemos que 2,23 es la desviación sobre una media que teníamos, una media de 5,67. Entonces nosotros podemos decir, bueno, es mucho una desviación de 2,23 sobre una media de 5,67, una desviación de los datos. Bueno, pues eso no lo puede decir el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una manera de expresar la desviación típica, ¿vale? Pero lo expresamos en tanto por 1. Vamos a ver. La fórmula del coeficiente de variación es la desviación típica dividido por la media. También muy sencillo. Desviación típica 2,23. Media 5,67. Vale, esto lo tenemos que expresar con lo tenemos que calcular con la calculadora y nos sale un coeficiente de variación, si dividimos esos resultados, 2,23 entre 5,67 de 0,39. Si lo queremos poner, bueno, después viene un 3. Si lo queremos poner en porcentaje, tendríamos un multiplicado por 100, le añadimos el signo de por ciento, y entonces tendríamos una desviación típica del 39%. El coeficiente de variación me indica que en porcentaje es la desviación típica. Tenemos una dispersión de los datos del 39,3%, lo cual significa que es alta. ¿Vale? Es alta. La mayoría de los datos no están en la media, sino un poquito alejados de la media, ¿vale? Que es lo que nos decía este 2,23. Bien, entonces vamos a repasar lo que tenemos. Hemos calculado la media,
5,67. La moda, que era 7, que era el valor más... el 6, creo que era el valor 6. La moda, que es 6. Vale, si los ponemos... Bueno, lo dejamos ahí. Estos eran los parámetros de centralización, media y moda. Después hemos visto que hay una desviación típica de 2,23, que nos está diciendo cómo de dispersos están los datos. Sí, la media es 5,67, pero nos dice cómo de dispersos están. Y por último, lo hemos puesto en porcentaje. En porcentaje significa que los datos tienen una dispersión del 39,3%. Por ejemplo, si en el ejemplo de antes de las notas hemos dicho que un alumno tiene un 0 y un 10, la media es 5, y el coeficiente de variación saldría del 100%, porque como están los datos totalmente alejados de la media, es decir, un 0 y un 10, en este caso sería una desviación típica de 5 y un coeficiente de variación del 100%. Esto sería 100%. En cambio, si el alumno tiene 5 y 5, da una media de 5 y la coeficiente de variación sería 0, porque la desviación típica es 0, no hay dispersión de datos. Los datos están encima de la media. ¿Vale? Bueno, por último, para terminar nuestro estudio estadístico, ya tenemos parámetros de centralización, media y moda, parámetros de dispersión, desviación típica y coeficiente de variación. Para terminar nuestro estudio estadístico, vamos a calcular, vamos a hacer la representación gráfica. Primera cosa, como los datos que tenemos son una variable discreta, vamos a usar un diagrama de barras separadas. Si fuera variable continua, entonces usaríamos un histograma. Diagrama de barras. Vamos a representar la frecuencia, es decir, 1, 3, 2, 1, todo esto, frente a la nota. Voy a intentar, a ver si puedo coger los datos que voy a representar, que son estos, a ver si me deja. Esto es lo que yo voy a representar. Lo voy a llevar por aquí abajo. Vale, vamos a poner aquí. Estos datos son los que yo voy a representar. Bien, voy a poner la cuadrícula. Vamos a hacer... aquí arriba. Voy a representar en el eje vertical la frecuencia, que veo que llega hasta 7. Eje. Y en el eje horizontal voy a representar las notas. Y voy a hacer una barra para cada uno. Vamos a ver. En este eje voy a representar las notas. Que son las X, Y. Y en este eje voy a representar el número de alumnos o frecuencia, el número de alumnos que han sacado esa nota. Vale, a ver si puedo. El número de alumnos es la frecuencia FI. Lo que hemos puesto frecuencia, ¿vale? Es el número de alumnos. Vale, no voy a poder. A ver, un momentito, a ver si puedo. Número de alumnos. Número de alumnos. A ver si puedo. Vale. Aquí voy a poner los que han sacado un 1.
voy a poner los que han sacado un 2, un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los que han sacado un 10. Vale, acordaros que van a ser diagrama de barras, las barras van a estar separadas. Y aquí, bueno, voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es el número más grande que tengo. Bueno, voy a poner el 8, pero 7 es el más grande. Vale. A ver. Bueno, podría haber puesto también cada dos cuadros, que son 14. Bueno, saldría muy grande. Bien, empezamos. Tengo un alumno que ha sacado un 1. Entonces dibujo mi rectángulo. Un alumno que ha sacado un 1. Luego tengo 3 alumnos que han sacado un 2. 3 alumnos que han sacado un 2. Un poquito más alto. Luego tengo 2 alumnos que han sacado un... A ver, me he equivocado. 3 alumnos que han sacado un 2. 3 alumnos que han sacado un 2. Luego 2 alumnos que han sacado un 3. Un alumno que ha sacado un 4. 6 alumnos que han sacado un 5. 6 alumnos que han sacado un 5. 1, 3, 2, 1. 6. 7 alumnos que han sacado un 6. Que era la moda. La moda era el 6 porque es la nota que más alumnos tiene. ¿Qué más frecuencia tiene? 3 alumnos que han sacado un 7. 4 alumnos que han sacado un 8. 2 alumnos que han sacado un 9. Y un alumno que ha sacado un 10. Bueno, pues esto es el diagrama de barra. Esto es lo que da una media de 5,67 en la clase y una dispersión de 2,20. Fijaros que si la media es 5,67, por aquí está la media. Fijaros que los datos no están, lo que se dice, muy agrupados en torno a la media. Fijaros que por aquí, por el 8, hay mucha gente, y por el 7, luego hay también gente por el 2, ¿vale? Por el 3, fijaros cómo hay gente. Entonces, aunque en el 5 y en el 6 es verdad que es donde más gente hay, pero también hay gente, fijaros cómo sube, cómo se ve el perfil de la gráfica subir por donde está el 8 y por donde está el 2. Por estos dos extremos se ve subir. Entonces los datos no están muy agrupados, por eso nos ha salido un coeficiente de variación de casi el 40%, ¿vale? El CV nos salió del 39%, ¿vale? Casi el 40%. Bueno, pues entonces, cuando digamos que vamos a hacer un estudio estadístico, las cosas que vamos a calcular son, como hemos dicho aquí, la media. Vamos a calcular, vamos a escribir la moda. Después vamos a poner el rango, la desviación típica, el coeficiente de variación, ¿vale? Y la gráfica. Todas esas cosas vamos a pedir en un estudio estadístico. ¿Vale? Esas son las cantidades que vamos a pedir en un estudio estadístico.